Para continuar, hermanos, les pido también que busquen cada uno en sus Biblias la cita que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 4, los primeros 10 versículos. Mateo 4, los primeros 10 versículos, y que la lectura de esta cita la hagamos de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y sin interrupciones nos unimos todos en el 10. Puestos de pie, hermanos, por favor, la lectura de la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Enseguida vamos a recibir a nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez García, para que comparta con nosotros el mensaje cuando las Escrituras gobiernan la vida. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios en este día. Gracias porque nos das la oportunidad de presentarnos ante ti como iglesia y en este amanecer, este día ya, bendito Dios, por fortalecer nuestra salud, por fortalecer nuestra fe, por seguir obrando, trabajando en nuestro carácter y dándonos las directrices necesarias que requerimos para cada decisión, para cada acción, Señor. Por la vida de los presentes, bendito Dios por quienes han de también escuchar este mensaje en su momento. Agradeceremos, Señor, que tu Espíritu siga obrando a través de tu palabra. Habla vuestras vidas, es lo que pedimos y agradecemos y recibimos en Jesús nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y pues vamos a situarnos en ese pasaje de la Escritura, ¿verdad? Es el libro de Mateo 4, versos 1 al 10. Y pues allí tendremos, hermanos, una presentación de lo que es este relato de la Escritura. En uno de sus aspectos, el libro de Mateo, hermanos, habla de las tentaciones. Mateo 1 al 10, se entiende que Jesús está iniciando su ministerio, pero el énfasis, hermanos, o el aspecto a resaltar en este pasaje bíblico, ¿verdad?, es el uso que hace Jesús de las Escrituras y la manera como nos las plantea para que verdaderamente sean las Escrituras las que gobiernen vuestras vidas. Pues esa es la pregunta que hemos de responder, o creo que ya hemos respondido, ¿verdad? ¿Son las Escrituras las que gobiernan nuestras vidas? Cuando es el amor, hermanos, sabemos cuando una persona está llena de amor y su corazón rebosa de amor, ¿verdad? Y le decimos, es una persona amorosa. Y no solo porque lo vemos, sino porque lo vivenciamos, lo sentimos y las atenciones, la manera en que esta persona trata a los demás se ve. Pero de igual manera, cuando no es el amor, muchas veces es el odio que gobierna el corazón, pues es manifiesto y evidente cuando es la ira, cuando es el resentimiento, cuando es la misma maldad. Porque dicen que el corazón se maquinan los malos pensamientos, se maquinan, hermanos, las malas motivaciones. Y de esta manera, hermanos, dice la misma Escritura que del corazón sale. Y es importante entonces, hermanos, que en vez de todo esto,
posicionemos la Escritura como aquello que sea rectora, que rija, que gobierne nuestras vidas. Somos conscientes que verdaderamente, hermanos, cuando las Escrituras gobiernan la vida, pues son de orientación en nuestro diario vivir. O sea, porque nos orientan en nuestro diario caminar, en nuestro diario hacer, en nuestro diario decidir. ¿Cuántos recordamos el Salmo 119, 105, verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios es parte de nuestra mente, está en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no solo eso, hermanos. Las Escrituras, cuando gobiernan verdaderamente la vida, tienen predominio en las riendas de nuestro corazón. ¿Sí? Sabemos cómo es el corazón, Jeremías lo describe. Pero cuando las Escrituras verdaderamente rigen, predominan, hermanos, en tomar las riendas de nuestro corazón. Bien, la palabra, por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios está dirigiendo nuestros actos. Bien sabemos y le recordamos el Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, es la expresión de David, ¿verdad? Para no pecar contra Dios en ese aspecto. Y bien el apóstol Pablo lo precisaría de esta manera, la palabra de Dios habitando en nosotros, y específicamente habitando en nuestros corazones. Hemos de recordar Colosenses 3, verso 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Sí? Que more en abundancia en vosotros, hermanos. Ahora, en el diario hacer, en el quehacer, hermanos, no solo tenemos la Biblia allí en casa, ¿verdad? Muchos académicos intelectualmente tienen que consultar otros libros y se meten a la investigación profunda, científica, de compendios y bueno, tanto en línea como bibliográficamente, hermanos. Creo que todos nos damos a la tarea de leer cuando menos el diario, ¿verdad? Allí. O muchas veces ya casi todo digital. Tantas cosas que se comparten allí en WhatsApp, ¿verdad? Muchos documentos, mucha información, muchas noticias y todo ello. Pero de igual manera, hermanos, muchas de estas informaciones, recordemos que existen las noticias que no son falsas o las muchas informaciones que se dispersan y uno las recibe, al rato otro dice esto es falso. Y todo se filtra de otra manera, hermanos, ¿sí? Pero bueno, en relación a las Escrituras, cuando rigen la vida, debemos de entender, hermanos, que tenemos un apego a estas. Es decir, son de continuo investigadas, practicadas y enseñadas. Esto en relación a lo que presenta el Antiguo Testamento, el libro de Esdras 7:10, que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirlas y enseñarlas a todo Israel. Este pasaje, hermanos, lo estaremos abordando por la tarde, ¿verdad? En otra enseñanza. Pero he citado aquí, hermanos, para ver que verdaderamente hay un apego a estas. Y específicamente, hermanos, también son continuamente citadas. Cuando la Escritura predomina, rige en la vida, pues continuamente la estamos citando, ¿sí? Como dice la Escritura. O sea, esto necesitamos apelar a lo escrito, ¿sí? Bueno, hay tantas cosas escritas, hermanos, y decimos, esta es la fuente de donde tomé esta información, ¿verdad? Así como citamos muchas cosas, también tenemos que entender, hermanos, que si la Escritura verdaderamente son normas de fe y práctica, pues deben de estar continuamente en nuestra mente, en nuestras palabras y en nuestras decisiones. Necesitamos apelar a la Escritura, necesitamos apelar a lo escrito. Vamos a recordar un momentito el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos a recordarlo. En este capítulo 6 de Daniel, hermanos, se mencionan dos leyes. Una es la ley de los medos y de los persas. Y otra es la ley de Dios. Ambas leyes están en el imperio y están asimiladas, integradas en las personas. La ley de Media y Persia, el capítulo 6 de Daniel se menciona en el verso 8 y en el verso 12. Y específicamente dice la ley de Media y de Persia, la cual no
puede ser abolida. ¿Sí? No puede ser revocada. Se tiene que cumplir así al pie de la letra. Pero de igual manera se cita la ley de Dios. Y esta, hermano, es ejemplificada prácticamente en la vida de Daniel. Pues en la Escritura dice, no le hallaremos en los asuntos del reino, no hallaremos falta. Pero sí lo vamos a hallar, según ellos, ¿no? En relación a lo concerniente a la ley de su Dios. Así pensaban o maquinaban. Y quiero hacer esta precisión, hermanos, puesto que las dos fueron citadas. Una fue citada y a mi entender, hermanos, fue citada bajo propios intereses personales. ¿Cuál era el interés de que la ley de Media y Persia, la cual no puede ser revocada, estuviera allí, en la mente y en el corazón del rey? Porque querían que se le aplicaran a Daniel para que fuese muerto. ¿Sí? Para que fuese echado al foso de los leones. Habían intereses personales, no del todo un apego a la ley, sino porque en ese momento convenían a sus intereses. Aunque no se cita, no hay una cita directa en relación a la ley de Dios, en relación a la persona de Daniel, hermanos, considero que esta ley se evidencia en el comportamiento de su cumplidor. Es decir, se constataba que Daniel vivía en apego a la ley de su Dios. Como el Antiguo Testamento lo dice, Daniel no necesariamente la cargaba bajo el brazo, sino la cargaba escrita en su mente y en su corazón y la evidenciaba en cada acción. Es en ese aspecto, hermanos, que me hizo reflexionar y pensar en la lectura de Mateo 4, 1 al 10. Pues en este aspecto encuentro tres realidades. Una, la honra que se le da a las Escrituras. Dos, la manipulación de las Escrituras. Y tres, la obediencia que se debe o debemos a las Escrituras. La honra a las Escrituras. Como bien podemos ver y leer, hermanos, aquí hay un uso de la palabra de Dios. Y a mi entender, y el texto lo presenta, Jesús cita las Escrituras, usa las Escrituras, pero a la par también Satanás usa las mismas Escrituras y las cita. Las usa en ese momento. Y por ende, hermanos, pues hemos de ver que también el uso que le hemos de dar a las Escrituras o el uso que le estamos dando a las Escrituras. Como podemos ver, hermanos, las respuestas de Jesús como tal, ¿verdad? Estaban basadas en la palabra de Dios. Sabemos que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, inspirada por Dios. Lo podemos constatar, hermanos, en los siguientes versículos de este pasaje bajo la expresión escrito está. Observemos. 4:4. Ante la tentación, hermanos, que vino el tentador diciéndole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La razón, Jesús, después del ayuno de 40 días, 40 noches tuvo hambre. Vean la respuesta de Jesús. Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es una cita, hermanos, directa de Deuteronomio 8, verso 3. Sí. Deuteronomio 8, verso 3. De allí Jesús cita el libro de Deuteronomio. Algunos señalan, hermanos, que citar Deuteronomio es por demás interesante e importante, puesto que muchos ponen en tela de duda la autoría del Pentateuco en manos de Moisés, y que Jesús cite Deuteronomio, hermanos, está dándole autoridad y peso a lo que ya se ha dicho con antelación o en el pasado, hermano. Por ende, también el texto de la Escritura nos va a decir en el 4:7, después de que lo suben al templo, no se nos dice la forma o el medio, pero sí se nos dice, hermanos, que le muestra, le tienta, ¿verdad? Diciéndole: échate abajo
Y ahí es donde Satanás va a usar las escrituras, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Ese verso lo vamos a abordar en un momentito más. Verso número 7, hermanos. Jesús dijo: escrito está también. Vean esa expresión: no tentarás al Señor tu Dios, hermanos. Es una cita directa del libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 16. Sí, allí está: no tentarás al Señor tu Dios. Esa expresión, hermanos, por lo tanto, nos da a entender que ante esa segunda tentación, una vez más a través de las Escrituras, Jesús honra las Escrituras, puesto que al final en el Nuevo Testamento nos van a decir que ellas son las que dan testimonio de Él como tal. Y la tercera, hermanos, tentación es contrarrestada y respondida también con otra palabra de Dios en el Antiguo Testamento. El verso número 10, después de tentarle, que todo esto te daré, le dijo el diablo, si postrado me adorares. Y el verso 10 claramente dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Porque la razón está allí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, hermanos. Sabemos bien que en el contexto bíblico, estas son dos citas del Antiguo Testamento. Siguen estando en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 10:20. Y en ambos, hermanos, se nos hace ver la importancia de no caer en la idolatría. ¿Sí? Es a Dios a quien hemos de adorar, ante quien o ante el único al cual debemos de postrarnos y al único que hemos de servirle. Este contexto de la tentación, hermanos, se dio en el desierto. Y la correspondencia o la correlación es que también el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, divagaron o caminaron en el desierto. Es decir, en el contexto del pueblo de Dios, aún en el desierto, recibieron dirección de vida por medio de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios regía y gobernaba y dirigía. Era Dios que guiaba a su pueblo a través de su palabra. Y una vez más, Jesús en el desierto, enfrentando tentaciones, es la palabra de Dios, que ya está escrita, hermanos, en un mismo contexto de prueba, aunque Israel no pasa la prueba, pero el Hijo del Hombre sí es Hijo de Dios, y Él sí, hermanos, plenamente y cumple con la voluntad del Padre, porque antepuso necesidades. No convirtió la piedra en pan, sino dijo: yo dependo de la palabra de Dios. Tampoco se dio ante tentar al Señor. ¿Sí? Porque él dijo: no, yo no debo tentar al Señor. Se entienden sus planes y proyectos y yo conozco el plan de Dios. Así que no me voy a aventar. Y mucho menos, hermanos, sucumbió ante las ofertas hechas de poder, de prestigio, de gloria. ¿Sí? Porque su deber como hijo de hombre, ¿verdad?, en su estado de humillación, era ser obediente siempre al Padre. Ahora, hermanos, el que Jesús haya citado en las Escrituras, como lo podemos constatar en este libro de Mateo 4, es mostrar, antes que nada, hermanos, que verdaderamente, ¿verdad?, las Escrituras tienen poder en toda situación. ¿Sí? Las Escrituras siguen siendo poderosas. Y en su comparación, hermanos, el Evangelio, así lo entendió Pablo. ¿Qué dijo Pablo del Evangelio? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero no solo las Escrituras tienen poder, también hace evidente, hermanos, que Jesús está dando un reconocimiento a la autoridad de estas. Tienen autoridad. Sí. Porque el mismo texto dice que, ¿qué pasó con el diablo? Verso 11. El diablo entonces le dejó.
No hubo réplica, hermanos, porque la autoridad de Dios está en su palabra. ¿Sí? Parte de esto es, hermanos, creer que y acabamos de leer ahí en la clase Hebreos 11:2, que necesitamos creer que por la palabra de Dios, el universo y todo lo que lo componen, fueron hechos y constituidos por la sola palabra de Dios. Es así entonces como las escrituras, hermanos, han de estar en cada situación de vida. Y sobre todo, por encima de nuestras necesidades. Ayer vi una escena de una película donde a alguien se le inculpó de algo que no hizo. Y se le tuvo por muchos días hasta que firmara un papel en blanco diciendo que él lo había firmando y ahí le iban a poner las acusaciones que quisiera. Lo tuvieron mucho tiempo. Al final creyeron que a él lo habían doblegado su voluntad. Pues tenía hambre y le ofrecieron comida y se la pusieron allí. Y ya iba a comer, pero terminando esta comida necesitamos que firme. Él dijo, no puedo vender mi libertad por una comida. Antes de satisfacer mi necesidad, yo valoro mi libertad. Y ahora sí, por conservar su libertad, hermanos, es así que su libertad estuvo por encima de su necesidad. Jesús también es algo que nos ejemplifica aquí, que la palabra de Dios como tal han de estar por encima de nuestras necesidades, por encima de nuestras ambiciones. ¿Cuántas cosas no nos ofrecen? Pero a veces la dignidad, la libertad, el honor están en juego. Aún la misma tranquilidad y paz, hermanos. Aún por encima de nuestras ambiciones y sobre todo a la luz de este Mateo 4, 1 al 10, este relato de la palabra, debe estar por encima de nuestras mismas tentaciones. Porque ninguno está exento, hermano, de ser tentado. Aún el Hijo de Dios fue tentado. Y este pasaje de la Escritura, hermanos, nos da pauta para ello, ¿verdad? Vino el tentador, literalmente desde el verso 1 dice que fue al desierto, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. El libro de Hebreos 4:15 nos dice claramente, hermanos, que en todo fue tentado a semejanza nuestra, pero sin pecado. Y esta es una conexión directa, hermanos, a primera de Juan 2:16, donde nos dice que no vemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una evidencia, hermanos, que Jesús hizo la voluntad del Padre y permaneció. Porque el diablo le dejó. Aunque sabemos, hermanos, que en ese acto de tentación, el diablo siguió presente allí, porque luego aparece en otros relatos, específicamente Lucas 22, cuando dice, oh Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. De pronto Pedro le dice a Jesús, no te acontezca tal cosa. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Y hay muchos aspectos, hermanos, donde podríamos analizar esos puntos. En la última cena, ¿verdad? Satanás había entrado en el corazón de Judas, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ahora, el punto es este. También nosotros vamos a lidiar con tentaciones. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tener posturas. ¿Cuál va a ser nuestra base? ¿En qué nos vamos, hermanos, a regir nosotros? Porque se dice esto, se dice de lo otro. ¿A quién le vamos a creer? Bueno, lo único estable, porque se ha demostrado, hermanos, en el paso de los años, es que la palabra de Dios permanece para siempre. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos los hacen hacen de manifiesto, hermanos. Esa es una invitación clara para todos nosotros, hermanos. Seamos maestros o no maestros de la palabra, pero si somos el pueblo de la ley, somos el pueblo de la palabra de nuestro Dios. Hemos de hacer un uso consciente de las Escrituras, porque sabemos que son la palabra de Dios. Hemos de hacer un uso consistente de estas.
Porque sabemos, hermanos, todo lo que ha costado para que la palabra de Dios esté aquí a nuestro servicio y para nuestro beneficio. Pero vamos a hacer un uso eficiente también de las mismas. ¿Sí? Esto es lo que la palabra dice y esto para esto funciona. Y cuando meditaba, pensé en un médico, hermanos, que no te da medicina por aquí, por allá, ¿verdad? Te diagnostica y te dice, bueno, tu mal se va a resolver con esto. Y si esto no funciona, pues le vamos a buscar. En sí, hermanos, no es abrir la palabra de Dios al azar y decir, esto es para ti. O yo creo que puede ser esto. Tenemos que ser un poquito allí, hermanos, un poquito eficientes y eso es trabajo. A todos nos cuesta trabajo. Ahora, esto también nos da pauta, hermanos, porque necesitamos honrar las Escrituras. De antemano nosotros le llamamos las Sagradas Escrituras. Y porque en la mente y el corazón y las mismas palabras evidencia que son la palabra de Dios. Jesús mismo la citó, hermano. Y no solo Jesús, vamos a ver a lo largo y amplio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todos los evangelistas citan el Antiguo Testamento. Pablo, hermano, cita a quien. Ahora sí que toda la Escritura. En su momento vamos a ver esta expresión cuando Pablo usa la usa, dice, no he rehusado hablar y exponer y decirles todo el consejo de Dios. Entendemos que el consejo de Dios está aquí en las Escrituras, ¿no? Así que si hemos de hacer ese uso consciente, consistente y eficiente de las Escrituras, es porque Dios nos las ha puesto a nuestra disposición. Cuando leemos la armadura del cristiano en el libro de Efesios 6, específicamente en el verso 17, como aquel la llama Pablo allí. Y tomad también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y los que han entendido un poquito más ese pasaje, dice que es el único elemento, en la otra son de protección, pero estas son de defensa, ¿sí? Con la cual nos podemos defender. Es la palabra de nuestro Dios. Pero bien, pero veamos, hermanos, que no todos hacen un uso correcto. Muchas veces se hace un uso indebido de la palabra de nuestro Dios. Por eso puedo expresar esto, la manipulación de la palabra de Dios. No solo Jesús hizo un uso, y el uso de Jesús fue correcto. El uso que se dará en el verso número 6 es palabra de Dios. No lo deja de ser, pero está siendo mal usada o incorrectamente usada. Ciertamente la tentación dice así, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, citando al Salmo 91, verso 11. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Las escrituras usadas, hermanos, por Satanás, las usó para probar a Dios, no para confiar en Dios. Muchos usan la escritura no porque confían y creen en ella, porque son una herramienta, un medio por lo cual ellos se pueden defender. ¿Sí? Y a veces en los hogares se da, ¿verdad? Cuando, pues, no que la Biblia dice esto. Tú que lees la Biblia, debes saberlo, hay que hacerlo. ¿Sí? Si Jesús tomó vino, pues la Biblia lo dice, hay que entrarle también al vino. ¿Sí? Bueno, y así muchos otros ejemplos que pudiéramos dar, hermanos. Pero bueno, en sí, cita el Salmo 91 en 11, hermanos, para poner en duda la fidelidad de Dios. Es evidente
que estaba mal aplicando las escrituras, aunque sí la está citando, cosa que no ha hecho por primera vez, ya lo ha hecho desde tiempos atrás, cosa que hizo desde el relato de la caída en pecado, como lo podemos haber leído o sabemos de Génesis 3. Específicamente, hermanos, el texto dice, ¿verdad?, del árbol, del fruto del árbol del bien y del mal, no comerás, y el agregado de Satanás fue, ni lo tocarás. Sí. En ese aspecto, hermanos, le añade a la palabra de Dios. Este texto es citado en 2 Corintios 11:3, pero a la iglesia de Corintios ya. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de una u otra manera. Ahora en el aspecto dice, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. En el presente caso de Mateo 4, verso número 6, hermanos, no es tanto que no es palabra de Dios, sino que la está mal aplicando para sacar provecho de estas. La frase que todos conocemos o hemos escuchado alguna vez, está usando el texto como pretexto. Ahora bien, no porque es citada por Satanás, deja de ser palabra de Dios. Porque en realidad, hermanos, Cristo va a citar de nuevo las Escrituras, pero con sentido y dirección correcta. Pues ahí, hermanos, continuamente el verso 7, Jesús una vez más dice, escrito está también. Yo soy consciente que es el Salmo 91:11, dice Jesús. Pero esa palabra te la voy a aclarar y te la voy a aplicar como debe de ser aplicada. Y es cuando ya cita ahí, hermano, el libro de Deuteronomio también. Por lo tanto, Jesús no niega la cita de las Escrituras que utilizó Satanás. Pero cita otro pasaje para mostrar que la aplicación que estaba haciéndole Satanás a esa Escritura era defectuosa como tal. En sí, hermanos, esa es una mala aplicación de la Biblia, la cual puede o suele seguir dándose hasta nuestros días. ¿Qué uso se le da a las Escrituras? Tanto por creyentes como por no creyentes. Muchos tendrán las Escrituras allí abiertas en su casa. ¿Con qué fin? ¿Sí? La mala aplicación de las Escrituras, hermanos, suele darse muchas veces por el afán de justificarse. Muchos la usan para justificarse. ¿Justificarse de qué? De su andar en sus propios deleites. Sí. Y buscan ahí en el texto como para justificarse. Dios, y ahí lo dice la Escritura. Sí. Aún, hermanos, la Escritura se pone nombres de la Biblia, ¿verdad? Se ponen a personas y a veces hasta sin contexto, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se usa el nombre Jezabel, no sé quién quiere usar el nombre Jezabel, pero alguien puede llamarse Jezabel. O Acán, uno de los reyes más perversos. Acab, perdón. Y Acán fue uno de los que también por ambición, ¿verdad? Otros, hermanos, para salirse con las suyas, movidos por sus propios intereses. Y otros, realmente por falta de dominio de las mismas. Creen que es como una ametralladora, ¿no? Tirar texto tras texto. Vamos a llenar de texto aquí, aunque no tengan contexto. Esta palabra, hermanos, de Mateo 4, 1 al 10, en relación a la Escritura, pues no solo nos habla de que hemos de honrarla
y hemos de cuidar de querer manipularlas, hermanos. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y muchas veces ha sufrido la causa del evangelio por mal emplearla, ¿sí? O por querer sacar provecho de las mismas, ¿sí? ¿A dónde debemos llegar entonces, hermanos? Si las escrituras han de regir, han de gobernar la vida, ya vimos algunos pasajes bíblicos que esto debe ser así, es porque la escritura demanda algo de nosotros y es obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Todos lidiamos con eso, porque muchas veces las sabemos, las conocemos, las citamos, las memorizamos. Pero las escrituras no solo están para saberlas, sino también para obedecerlas. Son tanto para saberse como para obedecerse. Para eso están las escrituras. Analicemos un caso, hermanos. Y este caso es el caso de los líderes judíos. Uno de los primeros pasajes, el primer pasaje que se inició el mes de la Biblia. Juan 5:39. Lo tenemos en mente, ¿verdad? Ustedes que escudriñan las escrituras porque consideran que en ellas tienen la vida eterna. Y no solo esto, porque también son conscientes que ellas dan testimonio de mí. Pero si leemos el verso 40 dice, pero aún con eso, no quieren venir a mí. ¿Lo saben? Sí lo saben. Vean ahí la palabra del Señor, hermanos. Alude más a una falta de voluntad que una falta de evidencia. Mucha gente sabe de las escrituras, pero no la obedece. El pasaje en sí, hermanos, prosigue diciendo, y observemos Juan 5. Juan 5, hermanos, después de decir en el verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Verso 45. Como no quieren creer en Jesús, ellos le dijeron, nosotros tenemos a nuestro profeta, se llama Moisés. Ok. Como podéis vosotros creer, pues recibís la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Viene el verso 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Sí. Ustedes dicen que respetan mucho a Moisés. Bueno, créanle a la palabra de Moisés. ¿Y las creen? Sí. Les digo algo, él escribió de mí. Y evidenciaban, hermanos, que por una por otra no era por falta de evidencia, sino por falta de voluntad. Ya que Moisés escribió de Jesús, según el mismo Jesús, y de no creer a las palabras de Jesús, hermanos, deberán creer a los escritos de Moisés. Hoy entonces se nos da el reto a cada uno de nosotros, hermanos, de seguir obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. Porque hay dos cosas. ¿Sí? ¿Podemos recitarlas? Sí. ¿Podemos saberlas? Sí. Pero permítame decir dos precisiones. Una, muchos las recitan, pero no las guardan. Otros las saben, pero no las obedecen. Y así a grosso modo, hermanos, recitarlas, pero no guardarlas. El diablo las citó, pero no las respetó. Simplemente las usaba para sus propios beneficios. Y este texto, hermanos,
solo vamos a ir al Salmo 50, el otro lo conocemos. Salmo 50. Quienes recitan, pero no guardan. Y aquí va el reto para quienes somos también, predicamos la palabra, porque algunos nos han dicho, muchos la predican, pero no la practican. Sí. Y el reto y el desafío es grande para todos, hermanos. Observemos este relato de la Escritura. Específicamente el verso 16, viene la interrogante. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Por qué le pregunta eso? ¿Qué tienes tú que hablar citando las Escrituras cuando no las obedeces? Decir que eres esto y lo otro cuando no lo evidencias. Verso 17. Te voy a decir quién eres tú. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondrás delante de tus ojos. Así que a veces, hermanos, de verdad no sé pero es el reto para todos. A veces calladitos nos veríamos más bonitos. Porque es fácil, a cualquiera nos pudieran callar la boca, hermano. No es solo recitarlas, también es guardarlas. Saberlas, pero también obedecerlas. Y en ese aspecto, hermanos, solo recordar la parábola del buen samaritano. Usted ha de recordar que está en Lucas 10, del 25 al 37. Es un intérprete de la ley, conoce la ley. Le dice Jesús, ¿la conoces? Sí. ¿Qué lees en ellas? Leo esto. ¿Cómo lees? Y empieza a darle el relato del buen samaritano. Pero al final, ¿qué le dice Jesús, hermanos? ¿Quién es mi prójimo?, preguntó él. Pues el que hizo uso de misericordia. ¿Cuál es la sentencia última de Jesús? Pues ve tú y haz lo mismo, hermano. Sí hay que saberlas, pero también necesitamos obedecerlas. Si las Escrituras marcan o gobiernan la vida, marcarán las directrices en estas. Si son las Escrituras que gobiernan, rigen la vida, marcarán las directrices en esta. Todo esto implica, hermanos, un proceso que integra posesión, pues tener una Biblia. Del modo que quieras ya, porque ahorita no solo impresa. Integra la posesión de esta, la lectura de la misma, la comprensión, el logro de entendimientos a la luz de lo que está escrito, la memorización y la asimilación de sus verdades y principios. Ser confrontados, ser influenciados, ser permeados por sus verdades y principios. Es así, pues, amados hermanos, que la palabra nos da a entender que Jesús inicia su ministerio con la palabra en mente, en corazón y en acción. Porque fueron los que rigieron su conducta en ese momento tan crucial. Sí. La expresión era: si eres hijo de Dios, que vino reiterándose allí. Sí, soy hijo de Dios y dependo de su palabra.
Realmente, hermanos, no solo Jesús necesitó de las Escrituras, las citó y las vivió, las enseñó y nos las legó a cada uno de nosotros. Pero en lo personal y en lo comunal, necesitamos seguir alimentándonos continuamente de la palabra de Dios. Recordemos la sentencia de Pedro en 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Anhelemos la palabra de Dios. Tengamos apego por la palabra de Dios. Necesitamos seguir leyendo. No solo el texto o el libro que me gusta, o el aspecto que me gusta, o los textos seleccionados, o solo el versículo que te mandan allí, o nos envían por allí. Necesitamos seguir leyendo toda la palabra de Dios, para saber todo lo que Dios tiene que decirnos en ella, hermano. Y esto ya había citado Hechos 20:27, hecho alusión de Hechos 20:27, cuando Pablo se despide de una región donde había sembrado el evangelio. Leemos allí en Hechos 20:27, no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Efesios 1 nos dice del plan eterno, el decreto eterno de Dios. Y ahí lo plantea. Desde antes la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo, hasta los fines de los tiempos. De inicio a fin, hermanos, tenía el panorama completo. Y eso está incluido en las Escrituras. Sabemos que es de Génesis a Apocalipsis. Y los estudiosos dicen que iniciamos en un jardín, pero terminaremos en una ciudad. Teniendo en mente entonces las Escrituras, hermanos, y en razón a que hemos de alimentarnos de ella, leer todo lo que en ella se contiene, porque sabemos que las Escrituras son del todo inspiradas por Dios, útiles y el medio perfeccionador de Dios para con los suyos. Y eso lo leemos claro en 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Y el 17. Toda la palabra, todas las Escrituras es inspirada por Dios y útil. Ahí dice para qué es útil. El verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, hermano. ¿Vamos a lidiar con situaciones? Sí, todos lidiamos, hermano. Y cuán importante es, verdad, que la palabra de Dios se escriba en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias a la obra del Espíritu Santo, hermanos, porque es el que la va a escribir y la escribe según el nuevo pacto, ¿verdad? Estamos en el nuevo pacto en Jesucristo, hecho con sangre ahora, ya no es de obra, ¿verdad? Es un pacto de sangre. Dice la Escritura que se escribe en la mente y en las tablas de nuestro corazón. Y de esta manera, hermanos, se activa por la obra del Espíritu Santo que ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que es la palabra viviente, por la cual cada día y cada momento podemos andar y caminar, confiando, hermanos, de verdad. Que podemos tener la Escritura como lámpara a nuestros pies y como lumbrera a nuestro camino. Si esto es así, amados hermanos, de verdad, muchas situaciones van a ceder. Muchos pecados van a ser vencidos. Muchas dificultades van a ser superadas. Muchos dilemas en la vida de la iglesia, en el trato de unos para con los otros, en los mismos entendimientos o malos entendimientos que hay entre nosotros. Porque ya no van a ser mis entendimientos, mis razones, mis justificaciones, sino será la misma palabra que opere y gobierne nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras acciones. Pero si no partimos de allí, pues seguiremos en un relativismo donde todos queremos tener la verdad
Y todos vemos las cosas desde nuestro ángulo, a como nosotros nos parece. Y seguiremos debatiendo y enfrascándonos en opiniones, en perspectivas, cuando la perspectiva de Dios es la que debe de regir todo. Si esto es así, amados hermanos, de verdad, hay mucha esperanza para nuestras vidas. De lo contrario, ¿verdad? Sucumbiremos ante las falsedades, ante las mentiras, ante aquellos que usan la escritura solo para sacar provecho. Como diría Pedro, no me equivoco, que harían mercadería de la fe. El Señor siga haciendo y obrando a través de su palabra y dirigiéndonos en cada momento de la vida, hermanos.